A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Belarra Orteaga y señor Sánchez Serna, en relación con la descalificación de toda la documentación vinculada al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidente. Las últimas informaciones que hemos conocido, que se han publicado sobre el rey emérito, sobre Juan Carlos I, vuelven a arrojar dudas sobre el papel del monarca en el golpe de Estado que se dio en esta Cámara el 23 de febrero de 1981. En concreto, nos referimos a la filtración de unos audios entre Juan Carlos de Borbón y la vedette Bárbara Rey, donde podemos escuchar al exjefe del Estado agradeciendo el silencio de uno de los generales golpistas del 23F, del señor Alfonso Armada. En un momento de la conversación, Juan Carlos I se refiere así a Armada. El tío se pasa 7 años en la cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Y, en cambio, el tío este, se refiere a Sabino Fernández, el jefe de la Casa Real, siempre está largando. Y en estas palabras no han pasado desapercibidas para nadie. Estamos hablando de que el entonces rey de España, en una conversación privada con su amiga, Bárbara Rey, se jacta de que uno de los generales golpistas del 23F ha guardado silencio a pesar de los años de cárcel, mientras, a su vez, se queja de que su jefe de la Casa Real pues habla demasiado. A este respecto surgen algunas dudas, algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es aquello sobre lo que el general Armada guardó silencio? ¿Por qué el rey Juan Carlos I celebraba que un golpista declarado, a pesar de la condena a 7 años de cárcel, jamás dijera una palabra? ¿En qué le beneficiaba al rey ese silencio de Armada? Pero, además de estos audios, se han conocido más cosas. 2 semanas después de la publicación de aquellos audios, el periódico Público desvelaba la confesión que Sabino Fernández, ex jefe de la Casa Real, como decía, habría hecho a un pequeño grupo de amigos antes de morir. Según personas presentes, Sabino habría confesado que, y cito, fue el propio rey quien promovió el golpe con el objetivo de acabar con la carrera política de Suárez y la UCD. Por otra parte, la serie documental de HBO, Salvar al Rey, emitida en septiembre del año 2022, también recogió testimonios de exmiembros de los servicios de inteligencia del Estado, reconociendo que Juan Carlos I, como mínimo, conocía, amparó y encubrió los preparativos del golpe de Estado del 23 de febrero. Bien, resulta evidente que a partir de estas nuevas revelaciones, mucha gente se estará haciendo preguntas sobre el papel que ese supuesto salvador de la democracia, el rey emérito, pues tuvo en aquella jornada y sobre todo en los días previos al golpe. El 23F ha operado hasta ahora como un mito legitimador de una monarquía que venía prácticamente sin legitimidad democrática, impuesta por un dictador. Aquel día, sin embargo, y según el relato oficial, pues el rey frenó un golpe militar y así habría salvado nuestra democracia. A la vista de los hechos, sin embargo, cabría preguntarse si realmente el fin del golpe del 23F fue imponer una dictadura militar o si buscaba más bien reforzar el papel de la monarquía en todo el proceso de transición democrática. Pero bueno, más allá de especulaciones, aquí el problema de fondo es que la documentación del 23F nunca fue desclasificada y aún hoy, 43 años después, pues no hay una fecha determinada para hacerlo. Por eso desde Podemos registramos una interpelación al Gobierno de España para preguntarle si a la luz de estas nuevas revelaciones podrían considerar al menos la desclasificación de esos documentos ocultos del 23F. Sin embargo, pues la respuesta de la ministra de Defensa aquí la semana pasada, Margarita Robles, pues no es que fuera decepcionante, es que fue poco menos que surrealista. La ministra Robles vino aquí a relatarnos la versión oficial del 23F, a contarnos que ya había habido juicio y a decirnos que la documentación ya había sido examinada por tribunales militares y que, por tanto, pues ya aquí no hay nada más que mirar o que decir.
Bueno, eso y que a ella le gustaba mucho pues, que viniera la gente los 6 de diciembre a mirar los tiros que había pegado Tejero y que somos una democracia plena. En fin, como digo, una intervención surrealista de la ministra de Defensa. Desde Podemos presentamos esta moción para pedir una vez más que el Gobierno de España desclasifique y haga pública toda la información relativa que obre en su poder sobre el golpe de Estado del 23F. En primer lugar, porque es una prerrogativa del Gobierno de España y si quieren lo pueden hacer. De hecho, lo han hecho ya con tanta otra documentación clasificada durante estas 4 décadas. Y en segundo lugar, porque vamos ya muy tarde. La mayoría de los países europeos tienen legislaciones democráticas que permiten desclasificar documentos confidenciales a los 30 años. Desde el 23F, como he dicho, ya han pasado casi 44 años y seguimos teniendo una ley de secretos oficiales que viene de la dictadura y, lo que es peor, se presentan legislatura tras legislatura, pues muchos intentos de reforma y se dejan caducar todas. La ministra de Defensa nos decía el pasado miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez está comprometido con sacar una nueva ley de secretos oficiales. La pregunta es obvia, ¿a qué esperan? En esta Cámara tienen una mayoría democrática para hacerlo. De hecho, ya pues, se han aprobado proposiciones de ley que van en este sentido. Entonces, ¿por qué no permiten su tramitación? ¿Por qué semana tras semana se piden prórrogas y se evita la aprobación, la reforma definitiva de esta ley de secretos oficiales? ¿Tiene que ver con que aprobar una nueva ley de secretos oficiales implicaría la desclasificación automática de los documentos clasificados del 23F? Miren, yo sé que tanto Partido Socialista como Partido Popular son partidos monárquicos, partidos que defienden una jefatura hereditaria del Estado y que además pues, llevan 40 años tapando muchos escándalos relacionados con Juan Carlos I y con la monarquía. Pero sinceramente, creo que estas nuevas informaciones que hemos conocido revisten la suficiente gravedad para que incluso ustedes, como defensores de la institución monárquica, deban estar interesados en despejar todo tipo de dudas sobre el papel del exjefe del Estado en los acontecimientos del 23F. Y eso se hace sencillamente permitiendo el examen público y libre de la documentación que todavía está clasificada. No tiene sentido que 43 años después del intento de golpe de Estado no haya siquiera una fecha fijada para la desclasificación de toda la documentación. Defender eso, es tanto como pensar que la ciudadanía española es menor de edad o que la monarquía solo puede operar en condiciones de opacidad, de impunidad y de secreto. El problema es que ambas consideraciones son contrarias con la misma idea de democracia. Señorías, hoy les pedimos el voto favorable a esta moción precisamente para que el principio democrático, el principio parlamentario, prevalezca sobre el principio monárquico y sobre los secretos del rey emérito. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo, interviene por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Rodríguez Sala. Muchas gracias, presidente. La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. Esto era Bertrand Russell quien lo pronunciaba. Y es fundamental conocer y entender bien la historia para que aquello que ocurrió en el pasado nos sirva de guía en la toma de decisiones acertadas en el presente y evitar errores futuros. Miren, señorías, aquí hay 37 disparos, 24 en la bóveda, pero hay 13 más en la galería, donde estamos sentados, los diputados y diputadas del Congreso. Cuando fue el golpe de Estado no había la pantalla que tenemos, no estaba la pantalla que tenemos hoy para votar. Todo esto que ven ustedes desde lo último del sillón hasta arriba, eso no existía. Por tanto, cuando vinieron con los subfusiles a ocupar el Congreso, los subfusiles estaban apuntando directamente al estómago de las personas. Por eso uno se asusta cuando llega y ve un subfusil, pero sobre todo cuando lo tiene en la boca del estómago.
De aquel momento solamente hay una persona aquí en el Congreso que está todavía, que es Santiago, el encargado que está arriba, y la sensación que tiene uno de esos momentos es que la democracia no puede rendirse ante la dictadura, no puede arrodillarse ante la dictadura. Mire, es muy importante recordarles que el pasado 17 de septiembre el Consejo de Ministros de este Gobierno aprobó el Plan de Acción de la Democracia, un plan que constituye una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de Derecho. Y dentro de este plan del Gobierno, que contempla la reforma de la Ley 968 de 5 de abril sobre secretos oficiales, lo que se trata es de dotarnos de un marco avanzado y garantista que sustituya la actual normativa preconstitucional. En una democracia plena se deben respetar los principios de publicidad, el acceso a la información pública y la transparencia en la actuación de los poderes públicos. En este sentido, señorías, existe la voluntad política y solo falta un trabajo sosegado y un acuerdo amplio para tener un texto que proteja al máximo los derechos de la ciudadanía y la seguridad nacional. Recuerden que ya en la pasada legislatura se aprobó un anteproyecto de ley en Consejo de Ministros que fue sometido al trámite de información pública y a los informes necesarios del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, la Fiscalía y el Consejo de Transparencia. Sería, pues, necesario avanzar en temas tales como el concepto de seguridad nacional, que justifique en su caso la no desclasificación, el plazo para desclasificación automática, adecuar los plazos a los mejores estándares europeos, y en este sentido se puede compartir la necesidad de una desclasificación automática de los asuntos acerca de los que ya ha pasado un determinado tiempo. Una desclasificación basada en criterios claros y no de oportunidad política. Lo exige la democracia y la transparencia, las exigencias de publicidad, incluso de conocimiento, investigadores, historiadores y escritores. Es, por lo tanto, necesario acordar un plazo y, sobre todo, un régimen transitorio para aquellos documentos que serían automáticamente desclasificados al entrar en vigor la ley, al haberse cumplido ya ese plazo y que pudieran implicar un riesgo para la seguridad nacional o para los derechos individuales de algún ciudadano. Hay entonces que buscar el necesario equilibrio entre un principio general de publicidad y transparencia que exija que los documentos se desclasifiquen automáticamente en un plazo determinado de años, con la necesaria preservación de otros valores. Me refiero, por ejemplo, a la seguridad nacional, pero también otras dificultades técnicas para poner en marcha toda la desclasificación masiva que se pueda llegar a producir. Del mismo modo, esta nueva normativa debe alinearse con las categorías de clasificación de información con las que cuentan las organizaciones internacionales de seguridad, como por ejemplo la OTAN. No partimos de cero, se ha realizado ya un importante trabajo previo, tanto en el Gobierno, el anteproyecto citado, como en iniciativas parlamentarias. A simple título de ejemplo, bien podemos citar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, la 122.5, que fue tomada en consideración en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de la mayoría de los grupos. Señorías, para ir terminando, permítame recordarles que, según el título y objeto de la presente moción, consecuencia de interpelación urgente, no se debate sobre la monarquía española, sino sobre la desclasificación de los documentos del 23 de febrero. En cualquier caso, insisto, es deseable que en este tema se pudiera contar con el máximo consenso entre las fuerzas parlamentarias. Y, señorías, recuerden lo que dijo la ministra. Ella se refería, sí, a todo, efectivamente, precisamente a la enmienda que nosotros planteamos, que es que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar con el necesario consenso entre las fuerzas parlamentarias la actualización durante la presente legislatura y conforme a estándares europeos de la normativa en materia de información clasificada. Esta es la enmienda que nosotros hemos planteado y esperemos que sea aceptada. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco de AJ-PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Arratsaldeon, buenas tardes. Votaremos a favor, claro, sí. Pero no porque haya ahora unos audios que descubren no sé qué cosas, no, sino porque lisa y llanamente han pasado casi 44 años desde que sucedió esto. Y datos ya tenemos desde hace tiempo.
muchas cosas que han pasado, pero simplemente por el paso de 44 años en una sociedad madura, todas estas cosas se deberían conocer. Me sorprende que la propuesta la haga Podemos, siendo un partido como ha estado en el gobierno durante bastante tiempo. Ha tenido incluso un vicepresidente del gobierno. Y digo yo que algo podrían haber hecho respecto a esto. Si no es cambiar la ley, sí desclasificar estos documentos, porque quiero decirlo muy claro, el gobierno puede desclasificar documentos de acuerdo al ordenamiento jurídico muy fácilmente, simplemente hace falta voluntad. Así que alguien que haya estado en el gobierno nos venga ahora con esto, porque ha aparecido unos audios, en fin, hay muchas más cosas. Del Partido Socialista no me sorprende la enmienda, ya me la esperaba, ya la sabía. Claro, sí, ya lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer para todo. Patada a seguir. Los que sabemos un poco de rugby ya sabemos de qué va esto. Patada a seguir y vamos a ganar tiempo. Pero en realidad es mentira. No van a desclasificar absolutamente nada. No van a desclasificar absolutamente nada. Y yo lo siento, pero al representante socialista le sacan ustedes de aquí para leer unas cosas que suenan muy técnicas, que yo ya los he oído, no sé cuánto llevan, pero yo ya con este tema es que estoy rodado, ¿verdad? Y ya lo he oído tantas veces, lo que usted acaba de decir aquí, que ya no me lo creo. Es que, bueno, si hace falta tiempo, si hace falta estudiar técnicamente, que ya han pasado la tira de años desde que se tomó en consideración la primera proposición aquí, ¿eh? Y aún seguimos, todo sigue igual. Todo sigue igual. A mí hasta en el Congreso, comisión de torturas que se hizo en las primeras legislaturas. Pido verlo, siendo miembro además de la Comisión de Secretos Oficiales. Oigan, me lo niegan. Al final lo consigo y ¿qué me encuentro? Que habían tenido unos funcionarios tachando nombres y datos durante semanas. Así estamos, todavía hoy, todavía en este hemiciclo. Y sí, antes todo el mundo sabía, pues por ejemplo, lo de las queridas del rey, lo de las comisiones, lo de las cuentas, etcétera, etcétera. Pero nadie decía nada, tampoco la prensa. Había un velo que cubría todo. Bueno, ahora de eso ya se puede hablar porque claro, es tan evidente, después de lo del elefante, y además, claro, ya hemos sustituido y puesto a otra persona que, bueno, pues ya adelante. Pero esto sigue igual en cuanto a la desclasificación. ¿Y por qué sigue igual? ¿A qué se tiene miedo? ¿A qué se tiene miedo? Igual a la lista, a que se compruebe que era verdad la lista de la doctora Carmen Echave, la doctora del Congreso de los Diputados, que oyó dictar de boca de Armada a Tejero, y en la que aparecían miembros de partidos políticos que están presentes en este hemiciclo. ¿A eso se tiene miedo? Y a nombres bastante relevantes. ¿A eso se tiene miedo? ¿Que se sepa qué había ahí detrás? No lo sé. Si no es eso, ¿a qué? ¿A qué? Han pasado ya 44 años. ¿Queda algo que contar? Seguro que algo, sí. Pero ya, per se, lo que tendríamos que hacer es cambiar la ley. Y como no lo van a hacer, y desde luego la propuesta que hicieron y que ha mencionado el representante socialista era peor todavía que lo que tenemos ahora, porque hubiera sido algo gatopardiano. De verdad que el proyecto de ley que presentaron era absolutamente inaceptable. Pues lo que habrá que hacer, por lo menos si hay un poquito de vergüenza torera y de querer y de voluntad democrática, es no solo este asunto. Está el caso Zabalza, que se lo han pedido muchas instituciones y desde muchos ámbitos en el Estado, incluidos los parlamentos vasco y navarro. Está el caso del bar Aldana, en el que murieron compañeros de mi partido político en un atentado ligado probablemente a fuerzas parapoliciales. Hay muchos casos que deberían conocerse, que tenemos el derecho a que se conozcan. Y el Gobierno puede hacerlo si quiere. Lo puede hacer Sumar, lo puede hacer el PSOE. Y antes también lo pudo hacer Podemos. Si quieren, se puede levantar ese secreto. Y lo que es una vergüenza es que sigamos así en este momento. Así que no me cuenten que van a cambiar la legislación. Beraz, aldeko botoa emango dugu, baina Podemosek egin ahal izan eban gobernuan egoalako eta etzen duen gura izan. Eta PSOek guzurra esaten dagoenean aldatuko dagoela legea. Badakigu ez daukazuela ezelango borondaterik. Eta Aldana tabernako kasua, Zabalza kasua, eta baita ere otsailaren 23an gertatutakoaz jakiteko eskubidea daukagu. Borondate politikoa badago, ez dago legian arazorik. Besterik ez eta eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García.
Muchas gracias, presidente. Señorías, arratsaldeón, buenas tardes. Miren, para comenzar mi intervención haré mención a un artículo muy interesante que seguramente han leído muchas de sus señorías este pasado fin de semana en el diario El País. Había un artículo del periodista Miguel González que señalaba el acta secreta de la creación de la UME en 2006. Y claro, al leer este artículo llegué a tres conclusiones que quizás algunos de ustedes piensen que es así, quizás otros no. Pero miren, en primer lugar, este diario se hacía con un acta secreta, lo que periodísticamente es una gesta importante, pero yo pensaba, con lo fácil que es para algunos periodistas y algunos medios hacerse con actas secretas, qué complicado es para el Congreso de los Diputados pedir la desclasificación de papeles de no ya hace 18 años, sino de hace 43 años, ¿no? Es complejo. Al mismo tiempo, en el artículo mencionaba cómo el ministro de Defensa del momento, el señor Bono, se tuvo que enfrentar a varios generales, a los más importantes del ejército en ese momento, y señalaba que, en el artículo, se señala que muchos de ellos seguían teniendo posiciones franquistas o progolpistas. Y esto en el 2006. 2006, repito, habían transcurrido ya 28 años de periodo constitucional. Y esto nos llevaba a otra reflexión. Pero es que es más. Uno de los tenientes general allí presente, el señor Joaquín Tamariz, que era el segundo GEME, el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, había estado implicado en el 23F, nunca había sido juzgado y había llegado a esa posición, a la más alta de las Fuerzas Armadas. Y claro, y esto me hacía reflexionar, ¿no?, en la ley de secretos, en el papel de la transición y de que tantos militares, tantos años después, siguieran teniendo ese componente pro-franquista o pro-golpista, y de igual forma que el 23F fuera un capítulo que se había cerrado en falso. Y miren, decía el señor portavoz de Unidas Podemos, es cierto que los audios que se han mostrado últimamente de esta señora Bárbara Rey hablando con Juan Carlos I, pues dejan entrever unos indicios que van en la misma dirección que ya antes se habían hecho públicos, ya fuera por Pilar Urbano, ya fuera por referencias a Sabino Fernández, o el que fuera embajador de Alemania en España en el año 81, dirigiendo una nota a su país señalando que el rey Juan Carlos I había tenido comprensión en una reunión ante los autores del golpe. Uno de los participantes, el subteniente de la Guardia Civil, el señor Manuel Pastrana, diciendo que habían estado aquí y que Tejero le había dicho que era todo con órdenes de Zarzuela. Vamos, que todo va en la línea de pensar que el anterior jefe del Estado, y a día de hoy todavía rey, sigue teniendo el título de rey, tenía conocimiento, estuvo implicado, fue compinche de lo que ocurrió aquel día en esta Cámara. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí se crea un mito, que es el rey salvador de la democracia. ¿Qué ocurre? Que los hechos, los indicios, incluso las pruebas, incluso una declaración misma del señor Juan Carlos I van en la dirección contraria. No, Salvador no, el que puso en peligro o estuvo involucrado en el golpe de Estado. Y entre ellos, poniendo en valor en ese audio al que fuera su preceptor y el que fuera secretario de la Casa del Rey, el señor Armada. Por cierto, no tenía conocimiento yo que el señor Armada, y esto como anécdota, fue cesado porque se dedicó a enviar desde la Casa Real cartas pidiendo el voto para, o casualidad, para Alianza Popular con el sello de la Casa Real. Por eso fue destituido. Pero bueno, a lo que íbamos. El jefe del Estado poniendo en valor a este señor por callar, ¿qué? ¿Qué fue lo que calló? Miren, señorías, lo he dicho en otras ocasiones. Si la información que pudiera estar clasificada dejara en evidencia que Juan Carlos I defendió la democracia, defendió los valores constitucionales, que no estaba implicado para nada en ese golpe de Estado, esos papeles hubieran sido desclasificados al día siguiente.
Porque ¿qué temor hay? Si tan claro está que el rey salvó a España, salvó a la democracia, ¿qué temor hay a que se conozcan esos papeles? Y para acabar, es un sinsentido que a estas alturas de la película sigamos teniendo una ley de secretos de carácter franquista y que 43 años después sea imposible conocer lo que pasó en ese caso y en tantos otros que, es cierto, son razón de Estado porque dejarían en evidencia que la transición no fue ni ejemplar ni pacífica y nos seguiríamos preguntando ¿para qué sirve un rey? Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Cervera Pinar. Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Avui Podemos ens porta al ple la moció conseqüència de la seva interpel·lació a la ministra de la Guerra per la desclassificació de la documentació sobre el 23F. De la documentació del cop d'estat de 1981, liderat pels generals Armada i Milans del Bosch, i amb el tinent coronel Tejero com a artista mediàtic del dantesc vodevil que va viure aquesta cambra. Més de 40 anys després, i malgrat l'amplíssima literatura que han generat aquells fets, avui no en sabem tota la veritat i continuen havent-hi molts dubtes, com quin va ser el paper del rei Juan Carlos I, més enllà del que se li ha atorgat oficialment com a figura clau que va desactivar el cop d'estat i va salvar la democràcia. Més enllà d'aquell paper de temporitzador executat la matinada del 24 de febrer i que va servir per blanquejar l'hereu polític del dictador i la pròpia monarquia, i que allò llavors va donar aires democràtics a una institució antidemocràtica per naixement, a més d'anacrònica i caduca, com totes les monarquies del món. Però l'espanyola sempre arrossega connotacions pitjors que la majoria, perquè a diferència d'altres monarquies europees que es limiten a exercir el seu paper de representació, la monarquia espanyola s'ha dedicat a ser actor actiu de la política de l'Estat. Felipe VI ho va fer amb la por ellos del 3 d'octubre del 17 i ho va fer el seu pare, l'emèrit, el rei de la corrupció, amb el tema que ens ocupa. I així som molts els que ens preguntem: va tenir coneixement previ del cop, el rei? El monarca va pressionar políticament el govern de Suárez? Va girar el rei l'argument quan va veure que Tejero i companyia eren la banda de l'empastre? Quina era la seva relació amb els militars colpistes? I Armada no hi era i no se l'esperava? O és que la seva ombra era tan allargada que no calia que hi fos, perquè senzillament tot estava lligat i ben lligat? I parlant del general Armada, existia i a què responia el Pla Armada? N'estaven al cas partits polítics i líders polítics? Quins? Les darreres setmanes s'ha estrenat a Netflix Banco Central. Parla d'uns papers que implicaven Manglano i apunta a un govern pactat inclús amb els socialistes en el teòric executiu d'Armada. I parlant de Manglano, quin va ser el paper dels serveis d'intel·ligència? Totes aquestes preguntes continuen a l'aire, malgrat, com dèiem, el molt que s'ha investigat i s'ha escrit al respecte. Continuen en l'aire les dues grans controvèrsies, la de les complicitats prèvies, que apunten a certs sectors polítics, i la del paper del rei, que encara avui no sabem amb claredat si va ser solució o problema o ambdues coses alhora. Posar llum a aquests dubtes passa perquè es desclassifiqui la documentació inclosa en els arxius oficials sobre el 23F.
que continuen sent secrets i que, malgrat prosperi aquesta moció, continuaran sent-ho. I continuaran sent-ho perquè una llei franquista així ho determina. I malgrat les iniciatives liderades reiteradament pel Partit Nacionalista Basc per reformar-la, avui continuem igual que fa 56 anys. Certament, com tantes coses a l'estat espanyol. Mirin, sense voluntat i mentre continuï vigent una llei franquista, la 1968 de secrets oficials, no serà possible una investigació transparent i completa. I, senyories, mentre les majories parlamentàries continuïn vetant uns grups per activa i els altres per passiva la modificació d'una llei aprovada i rubricada per al caudillo, ja poden guarnir tant com vulguin la democràcia espanyola, que cada cop que aquesta surti a la foto continuarà sent igual de gris que 6 dècades enrere. Què més ha de passar per saber la veritat? Que no vol regenerar la democràcia el president Sánchez, senyories socialistes? Si ho vol fer, menys esmenes i més projectes, perquè, mirin, que Felipe era X i que M. era Mariano Rajoy, ja ho sabem. Ara poder s'hauria de saber quin va ser el veritable paper de la monarquia en el serial del 23F. Amb tota probabilitat, la veritat... Termino, presidente. La veritat seria suficient com perquè l'Espanya política obrís el meló de la continuïtat de la monarquia. Nosaltres, Junts per Catalunya, ja ho saben, treballem per la foto en color de Catalunya. Si vostès volen fer el mateix pel seu estat, poder cal que si el seu rei va despullat, ho admetin. Moltes gràcies. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Álvaro Vidal. Bé, novament, bona tarda. Está pensando, a raíz de la propuesta de los diputados de Podemos, de proponer una permuta de debate a las señorías del PP y del PSOE. No hablemos más del 23F. Hablemos de la muerte del general Prim. Lo mataron cerca de aquí, el 27 de septiembre de 1870. Lo digo, señorías del PSOE, porque han dicho, no hablemos de los Borbones, pues hablemos de un pobre hombre que quiso quitar a los Borbones. Lo puedo decir aquí. Hay una sala dedicada a Prim. ¿Puedo hablar bien de Prim, que no quería mucho a los Borbones? Pobre hombre, no le salió bien la operación. Lo mataron y Amadeo de Saboya, como vio el patio, llegó y se piró. En fin, no podemos hablar del 23F. Amigo Aitor, hablemos de Prim. Conectaremos con los carlistas y todo este rollo y vamos tirando, porque la verdad, este tema es repetido y cansino. Y sabemos, señorías del PSOE, que ustedes no van a abrir los archivos, no lo van a tocar, no lo van a hacer. Por tanto, estamos aquí haciendo un poco una comedia. Ojalá yo tuviera el don del espiritismo y pudiera invocar ahora en esta sesión a Prim, porque a lo mejor algo nos contaría el hombre. Por cierto, era catalán, perdón, era catalán, sí. Sí, el otro catalán que fue militar era Francesc Macià, pero este ya se dio cuenta del mal negocio de España y se hizo independentista, sí. Miren, el tema es serio, pero me cuesta mucho tomármelo en serio, porque sé que no van a desclasificar, porque sé que esto es solo un brindis al sol y entonces yo podría hablar aquí seriamente de la necesidad
de construir un relato crítico sobre el 23F, sobre los ángulos muertos de esta historia, sobre los enormes vacíos en el relato, sobre la tremenda dificultad de explicar un juicio que fue bastante mal pergeñado, como se ha dicho y se ha documentado, donde la trama civil se redujo a un solo tipo y donde la verdad es que el papel del entonces jefe del Estado, digamos que quedó un poco, digamos, entre teles, no? Senyories, el combat per la veritat és una lluita diària. No cal que recordi que el Partit Popular, per exemple, durant un temps important, va sostenir la falòrnia sobre el terrible atemptat de l'11 de març de l'any 4 a Madrid. Des del 23F a l'11 de març sempre hi ha hagut falòrnies i estem acostumats a edificar la política del present sobre això. Ens hem acostumat, estem dopats de mentida. Tenim un problema amb la veritat històrica. I els he de dir, senyories del PSOE, que hi ha una cosa que no entenc. Hi ha una cosa que em costa molt d'entendre. Com pot ser que vostès, senyories del PSOE, amb el senyor Pedro Sánchez al capdavant, cada dia diguin que volen combatre les mentides, les mitges veritats, les falòrnies, això que en espanyol es diu bulos, volen combatre tot això i a la vegada, històricament, no volen entrar en la veritat documental. És dir, com es pot defensar en l'actualitat que volem transparència i volem anar contra els que fan fakes i en la història volem mantenir el fake? No ho entenc, senyories del PSOE, no ho entenc. Ja sé que potser soc català i soc limitat, però no ho entenc. Per responsabilitat, per decència, hauríem de desclassificar. I perquè és una vergonya a nivell europeu. A qui estem protegint? A qui estem protegint? Estem protegint un fantasma o estem protegint algú que va de fantasma? Realment, el que vostès fan només es pot definir amb una llatinada, no? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Això del 23F és un MacGuffin. I el problema més greu és que quan no volen desclassificar sobre els fatxes d'ahir, alimenten el feixisme d'avui. Gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Vidal Matas. Gràcies, president. Soc d'aquella generació que tradicionalment se'ns ha explicat o se'ns ha transmès que el 23F posava fi a la transició i s'iniciava aquella democràcia de color rosa, aquella democràcia feliç, aquella democràcia tan afortunada que teníem. Fa temps que sabem que aquest relat és fals i que aquest relat és totalment adulcorat. La historiadora francesa Sophie Babi ens explica recentment que en el context dels anys del 23F es van matar, es van morir 700 persones per violència política o policial en el context aquell del 23F. També sabem que se'ns ha explicat històricament el gran consens de la Constitució o de la transició i que això és fals. Prova d'això són molt de partits que avui són presents aquí que promogueren el no a la Constitució del 78, entre ells el partit del PSM, el Partit Socialista de Mallorca, del que jo en soc hereu. Votaren no per republicans i per sobiranistes. Però un pensaria que una persona com jo, que ja va néixer als anys 80, ja hauria pogut saber tot el que va passar el 23F, que la democràcia, que l'Estat, que el Partit Socialista, el que han beneficiat de la transició, o el Partit Popular, ens haurien explicat bé aquells fets, que ja ho sabríem. Però no és així. Durant 40 anys, l'esquerra sobiranista, l'esquerra federalista i el PNB han reclamat saber el que va passar. Com dirien, posar llum a la foscor, desclassificar els documents del 23F per tenir-ho tot ben clar. Aquí mateix,
Sobre aquesta tribuna es va cridar allò de «Quieto todo el mundo» i es va disparar. I tenim els trets aquí. Eren les 6:30 de l'hora baixa. El rei, fins ben entrada la matinada, fins a 7 hores després, no va sortir a donar el seu discurs. Què va passar abans del 23F, durant i després del 23F? Quin va ser el paper de la monarquia? Els àudios de Bàrbara Rey i el monarca sols posen més llenya al foc del que ja han anat sabent els historiadors durant aquests anys. Jamás ha dicho nada, referint-se a Armada. Que sabia el rei, que sap o que sabia el senyor Armada, que és allò tan important que la societat 50 anys més tard no podem saber, que no podem ser capaços i adults per assumir-ho. Què és? Que el rei fou el promotor del 23F, com del cap de la Casa Reial i va publicar el Diari Público fa poc temps. És aquest el gran misteri, perquè amb això es basa gran legitimació de la monarquia borbònica. Es basa la seva legitimitat amb el 23F. A gent com el meu pare, que el rei aquell dia fou el salvador, és un mite que li han venut. Si això trontolla la monarquia. Perquè sabem que el rei és corrupte, sabem que el rei va ser un gran defraudador, però també hem de saber si el rei era un idiota en sentit grec, aquell que destrueix el bé comú per enriquir-se ell mateix. Jo diria que sí, que el rei emèrit en sentit grec era un idiota. El 23F ha de ser aclarit pel bé. Han de desclassificar tota la documentació per transparència, per saber la veritat, per poder investigar. Però no ens quedem només amb el 23F. Volem una democràcia real. Volem saber tota la informació. I no és normal que un estat democràtic no es pugui saber la seva història, no es desclassifiquin les documentacions. Quan estàvem al Senat, quan el meu partit teníem representació al Senat, a febrer del 23, fèiem una pregunta relativament senzilla. El senyor Suárez va fer una consulta, una enquesta, monarquia o república, i així ho va reconèixer a diferents mitjans de comunicació. Fèiem aquesta pregunta per escrit i el govern en contestar, un mes més tard, a l'abril del 23, que el govern està treballant en la llei, en l'avantprojecte de llei de desclassificació de documentació. Amb aquesta resposta, com a mínim, sabíem que l'enquesta existia i que era un secret. Però què passa amb els avantprojectes de desclassificació, amb suprimir aquesta llei franquista? Com bé s'ha dit aquí, més de 5 vegades s'ha intentat, però sempre han fracassat. Per què? Perquè els tràmits sempre es queden en el tràmit de la reforma de secrets oficials. Perquè, senyors del Partit Popular i Partit Socialista, mai s'avança. Crec que és el moment d'avançar. I com bé es deien, estem cansats del debat. Ho deien els companys d'Esquerra Republicana, ho deien els companys del PNB. Però ja està bé. Si ens creiem l'agenda democratitzadora, senyors del Partit Socialista, i tots els que donen suport al seu govern, els hem de dir una cosa. Avancin a la democràcia, perquè si no, els feixistes toquen a la porta. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez García. Con la venia. Sobre el 23F se sabe todo, o casi todo, tanto en razón del procedimiento judicial que tuvo aquellos hechos por objeto, como las muchas obras publicadas después por historiadores y periodistas. Por ejemplo, la de Jesús Palacios, titulada El 23F, el rey y su secreto, Madrid 2011, y otras tantas. La moción no obedece a saber algo sobre el 23F en relación con la monarquía. No. La moción obedece
primer lugar, a una obsesión y mentira de la izquierda para atacar y desacreditar al ejército en los términos que la izquierda considera que lo desacreditan, a saber que es reaccionario, franquista, etcétera, etcétera. Lo hemos escuchado esta tarde aquí. Y probablemente tiene una intención envenenada del Grupo Podemos contra el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque ya se sabe, y desde hace también muchos años, que la izquierda, en particular el Partido Socialista, no fue ajena a esa operación del 23F, sino que participó activamente en ella. Varios fueron los socialistas, y por cierto también algunos comunistas, que figuraban como ministros en la lista que le entregó en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981 el general Armada al teniente coronel Tejero en este Congreso, que la rechazó. De modo que si el teniente coronel Tejero ejecutó esa operación, también la frustró, les guste a ustedes o no les guste. Entre esos que figuraban en la lista podemos citar pues nada menos que a Felipe González, Peces Barba, Javier Solana, Enrique Mújica, Soletura, Ramón Tamames, etcétera. Pero puestos ya en estos afanes investigadores de hechos pasados y en modo memoria democrática, pues también podemos mirar, por ejemplo, a las matanzas de Paracuellos, señores de Podemos, porque sigue habiendo 526 asesinados por comprobar definitivamente, según datos del general Casas de la Vega publicados en 1994, adicionales, por supuesto, a los 2.410 listados nominalmente de asesinados. Hechos en los que tuvo alguna responsabilidad Carrillo, que no sé por qué, en memoria hemipléjica, la ministra de Defensa mencionaba el último día en tono laudatorio. La moción persigue igualmente agredir y agraviar a la institución monárquica. ¿Por qué la izquierda española, siempre caracterizada por la ignorancia y la peor intención, siempre primaria e inverecunda, sigue idolatrando la República, fetiche más o menos ecuménico y extranjero en la historia nacional? Fetiche, como digo, que dio lugar desde la Revolución Francesa a la irrupción con ese propósito europeo, mundial, de esta forma de gobierno de la que la historiografía más reciente y revisora de la Revolución Francesa nos ofrece cifras escalofriantes de sus resultados en términos de muertos, 600.000 en las guerras internas causadas por el ejército revolucionario, 400.000 en las guerras exteriores, 40.000 ejecutados en aquellos años. Bien, y yo pregunto, ¿y no les parece a ustedes, señores de Podemos de mayor actualidad, que se desclasifiquen los documentos del CNI relativos, por ejemplo, a la financiación bolivariana de su partido y algunos de sus líderes? Documentos a los que no han podido tener acceso los jueces, o documentos relativos y grabaciones y vídeos a la presencia en España de la señora Rodríguez, doña Delsi, prohibida por un reglamento europeo de medidas restrictivas, o los relativos a las misteriosas conversaciones, grabaciones en este caso, del presidente del Gobierno y su cónyuge en relación, por ejemplo, con Marruecos. ¿Esto no es de actualidad que merezca una desclasificación de mayor urgencia e interés que esta de los hechos antes mencionados? La monarquía, y vuelvo mi razonamiento sobre ello, es la forma de gobierno histórica de la patria, les guste a ustedes o no, y está más allá de dinastías y de monarcas particulares. Por último, y concluyo, la referencia a cierta actriz en el texto de la moción sitúa
a esta Cámara en un teatro en el que se representa un sainete, lo que sucede muy a menudo, desgraciadamente. Muchas gracias. Y, por lo tanto, no es lo más edificante para el pueblo, que lleva muchos años gobernado por manipuladores, embaucadores, desaprensivos y pasotas. Muchísimas Nada más. gracias, Muchas gracias. señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Hernando Fraile. Señorías, señor Sánchez, permítame que se lo diga sin acritud. ¿Acaso ustedes leen lo que escriben? ¿Hay lógica entre su exposición y su petición para desclasificar todos los papeles del 23F que seguramente ni existen? ¿No ha escuchado usted al señor Esteban, que le ha dicho claramente de por qué no desclasificaron esos papeles cuando el señor Iglesias, perteneciendo al CNI, estaba en el Gobierno? Mire, no hay ninguna razón. No es solo que ustedes sean huérfanos en sindéresis, sino que el problema de ustedes es que viven en Netflix. Ya sé que tienen algunos socios que ahora les acompañan, ¿verdad?, como es el portavoz de Junts, el señor Cervera. Pero ustedes, como buenos marxistas, están acostumbrados a retorcer la realidad para adaptarla a sus intereses y sus fobias. Para eso, no cuenten con nuestro grupo. Miren, el 23F, y tras muchos testimonios, la verdad es evidente. El rey paró el golpe y gracias a ello se consolidó nuestra transición y nuestra democracia. Triunfó la reconciliación y la reforma frente a la revancha y el inmovilismo. Y también frente al terrorismo. Y esto fue así. Señor Vidal, esto no es un mito. Haga más caso a su padre, que sabe más que usted. Pero resulta definitivamente chocante que los señores de Podemos vengan a hacer un revisionismo de lo que sucedió hace 43 años para tapar sencillamente la corrupción de lo que está pasando ahora. La corrupción de los negocios y el abuso de los recursos públicos por parte de la esposa del presidente, la corrupción del señor Ábalos y la trama socialista con la que ustedes de Podemos compartían mesa en el Consejo de Ministros, la imputación como presunto delincuente del fiscal general del Estado, ese al que ustedes con sus votos han protegido en esta Cámara, el caso Delci o la ocupación de las instituciones, sobre todo ahora que ustedes han conseguido colocar en el Consejo de Administración a un amiguete de Podemos. Ustedes decían ser la nueva política, pero les mueven intereses muy viejunos. Decían que iban a conquistar los cielos, pero solo llegaron a Galapagar. Allí quitaron la escalera y dejaron a casi todos abajo. Y así el pacto de los botellines acabó a botellazos, en el que el Robespierre Errejón es el último de sus juguetes rotos. Señorías, a ustedes les encanta hablar de la monarquía y de lo que sucedió hace 40 años para desprestigiarla, pero les cuesta mucho hablar de la monarquía de nuestro tiempo. De esta mañana mismo, por ejemplo, donde sus majestades los reyes han visitado Chiva, Utiel y Letour y han sido recibidos por un centenar de personas que han agradecido su cercanía, su implicación y su cariño. Esa es la presencia del Estado, porque no es que haya, señorías, como dicen algunos señores de Vox, un Estado fallido. Aquí lo que ha habido es sencillamente un gobierno huido. Y así tampoco les gusta hablar de la monarquía de hace 2 semanas, cuando los reyes visitaron Paiporta. Allí se encontraron con la rabia y la desesperación de gente que lo había perdido todo.
y ellos se quedaron al lado de la gente y dieron la cara junto al presidente Mazón. Otros salieron huyendo. Respondieron a la indignación de los vecinos para llamarles elementos marginales de extrema derecha y sacaron al Loro Park, furioso, a decir que la visita era un capricho del rey y un error gigantesco. Qué vergüenza, señores del PSOE, qué vergüenza, señores del Gobierno. Señorías, ustedes no les gusta hablar de esto, a algunos de ustedes, porque hoy tenemos una monarquía moderna y ejemplar. Una monarquía a la que atacan porque es el símbolo de lo que todos ustedes parecen odiar, que es la unidad y la permanencia del Estado, la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y el triunfo de la España constitucional, que representa a lo que nos une y nos debería unir a todos frente a aquellos que pretenden levantar muros para dividirnos y rompernos a todos. Una monarquía, señoría, que nos hace sentirnos hoy más orgullosos que nunca. Y por eso me van a permitir que concluya mi discurso diciendo aquello de ¡viva el rey! Nada más y muchas gracias. Señor Sánchez, ¿me puede decir el artículo en base al cual me...? 31.3 por alusiones. ¿Por alusiones a quién? Sí, el portavoz de Vox se ha referido a que mi formación política, Podemos, ha recibido financiación de Venezuela. La Audiencia Nacional ha dicho que no existe ningún tipo de financiación extranjera a Podemos. La única fuerza en esta Cámara que ha recibido financiación extranjera, señoría, en este caso de Irán. Señoría, queda aclarado. Gracias. Señor Sánchez Serna, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas? No la acepta, de acuerdo. Continuamos, señorías. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del grupo.